compañeros, mi nombre es Esteban Carvajal y bueno, yo voy a presentarles una exposición un poco más teórica, pero a la vez muy interesante. Ya vamos a dar cuenta por qué. Siéntate, por favor. Ya, primero, es un poco difícil comprender lo que es una hipnosis ericksoniana, por lo que voy a dar dos definiciones que tal vez puedan aclarar todo el resto de la exposición. Primero, la sugestión. ¿Qué es la sugestión? Es la influencia de algo o de alguien referente a la forma de actuar o de pensar de una persona, ¿ya? Y la psicoterapéutica, bueno, viene de dos palabras. Psico, que viene de psiquis, o sea, el cerebro, y el terapéutico, que es una terapia. Es decir, es una terapia que se utiliza como base la psicología para resolver un problema. Siguiente. Ya, primero, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es general. Ahorita voy a dar un concepto general. Es un estado de la conciencia alterado, parecido al sueño, inducido artificialmente bajo diversos métodos que principalmente utilizan la sugestión, lo que mencioné anteriormente, en las que el hipnotizado acepta las sugerencias del hipnotizador siempre que estén de acuerdo a la forma natural de actuar y pensar del sujeto. En otras palabras, y resumiéndolo, es un proceso en el que el hipnotizado recibe o receta de manera mucho más amplia y directa, ya que no existe ningún tipo de, no sé, que pueda distraerlo, y además la concentración es total. Siguiente. Ya, como voy a hablar sobre la hipnosis ericksoniana, voy a hablar sobre Milton Erickson, quien es el creador del mismo. Bueno, nació en 1901 en Estados Unidos y desde pequeño él tuvo sordera y a corta edad él tuvo polio, un ataque de polio. Entonces le dejó postrado en la cama muchísimo tiempo. Entonces él poco a poco fue observando a cada una de las personas y viendo cómo los movimientos iban, y entonces él trató de recrearlos. Cuando ella entró a su juventud, empezó a estudiar medicina. Ahí conoció a Dul, el padre de la hipnosis en ese momento, en el que ahí, a lo largo de lo que estuvo estudiando, se dio cuenta que a partir de los 6 años él empezó a utilizar la autohipnosis para poder curarse. Entonces él poco a poco pudo caminar con muletas, luego sin muletas, pero luego recayó en la polio y luego falleció. Él creó la teoría más importante de todos, que es la hipnosis ericksoniana. Siguiente, por favor. Bueno, hay muchas diferencias entre la hipnosis ericksoniana y la común. Bueno, nombré las tres principales. La primera es que la hipnosis ericksoniana es positiva. ¿Esto qué nos quiere decir? Normalmente cuando hablamos de hipnosis siempre enfocamos en detectar cuál es el problema o el causante de la depresión, de los diferentes traumas. En cambio, la hipnosis ericksoniana busca que la persona misma sea quien se dé cuenta de estos y que él mismo busque los resultados. Él busque la manera de poder sobresalir. La orientación. El terapeuta es el encargado de guiar a la persona, más no darle todos los recursos para que busque su recuperación. En cambio, en la común va las órdenes directas. Es, por ejemplo, cuando vemos en la televisión que alguien está haciendo hipnosis, dice 1, 2, 3, pum, te duermes. Eso es una orden directa. En cambio, en la hipnosis ericksoniana es enfócate que estás en un bosque, estás tranquilo, relájate. Entonces eso es más o menos la orientación. La hipnosis ericksoniana es a corto plazo, es decir, esto nos sirve como un tratamiento a largo plazo. O sea, tienes pocos números de sesiones en el que el terapeuta viene y te dice haz esto, relájate y tú vas a darte cuenta de todo. Esto nos sirve para darnos cuenta, para que mejores en depresión, diferentes traumas, cuando pierdes a un ser querido y normalmente en problemas de crisis. Por ejemplo, si una persona llega de emergencias al hospital y necesitas calmarte, lo que normalmente o lo que utilizan comúnmente los doctores es hipnosis ericksoniana. Siguiente, por favor. Entonces, acortando, podemos decir que es un enfoque psicoterapéutico que usa el trance hipnótico para ayudar al paciente a utilizar sus propias asociaciones mentales, recuerdos y potenciales de vida para lograr sus propias metas terapéuticas. Siguiente. Ya, el método de Erickson. Bueno, el método de Erickson se basa en que la palabra es el método de sugestión del paciente. Es decir, el terapeuta utiliza anécdotas, paradigmas, historias para que el paciente llegue a entrar en trance.
Cabe recalcar que el método de Erikson, o sea, la hipnosis ericksoniana, fue una teoría totalmente innovadora. Pese a que tiene se influencia mucho en Freud, que también utiliza la hipnosis. En este caso, el terapeuta nunca puede rotular a un paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que cada paciente, por ejemplo, una persona tiene depresión y esa persona no puede solucionarse, esa persona no va a ser completamente distinta a la otra. Cada persona es única. Por ejemplo, una persona que tiene depresión puede aislarse totalmente de la sociedad o puede llorar todo el tiempo. Entonces, para cada persona tiene un método totalmente distinto para resolver el problema. Entonces, la vida no tiene sentido sin interdependencia. Nos necesitamos unos a otros y cuando antes nos entenderemos. Mejor para todos nosotros. Es decir, que todo el tiempo nos necesitamos del uno del otro. Pese a que el terapeuta es la persona que guía al paciente a su mejora, no es la persona que realmente le da toditas las claves para que se logre recuperar. Ese es el paciente. El paciente mismo es su doctor en pocas. Para que la hipnosis ericksoniana se culmine a un 100%, se necesitan 4 pilares. El primero es no tener ideas preconcebidas sobre el paciente. Ya lo dije. O sea, si un paciente ya tiene, no sé, como dije, depresión, no tienes como que estigmatizarle. Esta persona va a aislarse, esta persona va solo a pasar llorando. Cada persona es única, entonces la resolución del problema va a ser totalmente distinta. Pretender un cambio progresivo. Como el paciente es la persona que finalmente lleva todo el proceso, o sea, da sus propios resultados, no se puede decir si una persona pone más ñeque, va a tener un cambio mucho más rápido a una persona que no. Entonces, otro, el establecer el contacto con el paciente a su propio terreno. Esto es una clave muy, muy importante. Por ejemplo, si estamos tratando con alcohólicos, no vas a llegar y hablarle, oye, no, tranquilo, escúchame, no hagas esto, sino ponerse en su terreno. Si la persona es vulgar, tú tienes que hablarle de esa misma manera, para que la persona se sienta en confianza y que esas ideas lleguen a receptar de mejor manera. Crear situaciones en que las personas puedan darse cuenta de su propia capacidad para modificar de su manera de pensar. En esto, el terapeuta se encarga de darle a conocer que la persona es muy capaz, que no es inútil. Normalmente cuando estamos tristes o lo que sea, nos sentimos totalmente inútiles. Entonces nos creemos incapaces. Y el terapeuta lo que hace es motivarte a ti, decirte, no, tú eres capaz de esto, para que encuentres tú la forma de solucionar el problema. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? La hipnosis ericksoniana no necesariamente se puede utilizar como un terapeuta. Tú mismo puedes tratarte. Puede ser para cosas muy simples, solo para motivarte para tu futuro, para lograr conseguir nuevas metas, para quitar la depresión, que te falte un familiar, por desamor. Si tú mismo vienes y dices, yo estoy tranquilo, debo concentrarme en esto, yo soy capaz, esto es así, asado, cocinado, las personas van a mejorar. Pese a que no es un método muy común, es muy efectivo, pero solo para casos breves, porque si son sesiones muy largas no se va a llegar a un objetivo. Bueno, es eso. Muchas gracias. ¿Quién desea hacer una retroalimentación?